¿Por qué carajos todos en Monster tenían una fijación súper obsesiva con el Dr. Tenma? Y es que esto no es ni una novedad. Todos sabemos que tanto el Inspector Launch como Dieter, Eva y el mismísimo Johan tenían una cierta fijación súper obsesiva con el Dr. Tenma. Pero ¿a qué se debe esto? ¿Cómo es que estos personajes llegaron a depender tanto emocionalmente del Dr. Tenma? ¿Y por qué Kenzo Tenma atrae personas un tanto cuestionables? Puede ver lo que reflejan mis ojos. Yo nací en una ciudad que parecía sacada de un cuento de hadas. Así que si tú también tienes una fijación por Kenzo Tenma, este video es para ti. No es ni una novedad que este personaje sea uno de los personajes más queridos en el mundo del anime, pues muchas personas incluso llegan a romantizar su personalidad y obviamente estoy de acuerdo, pues hay que recordar que es uno de los personajes que muchas veces comparan con Jesucristo, obviamente por personalidad e incluso físicamente. Así que por supuesto que en este puesto tenemos a Dieter, el niño más dulce de Monster. Incluso se ha dicho que es uno de los niños que le gana a todo Monster, pues se sabe que a pesar de haber tenido una vida muy difícil, su resiliencia pudo más con él. Pero antes de entrar a esto, vamos a saber por qué este niño se obsesionó tanto con Kenzo Tenma. Y su primer encuentro con él lo marcó para toda la vida, pues recordemos que le dijo una de las frases más bonitas y esperanzadoras de todo el anime. Lo del mundo tenebroso es una gran mentira. ¿En serio? Desde luego. Mañana será un buen día, ya lo verás. Con esta frase, Kenzo Tenma marcó un antes y un después en la vida de Dieter, demostrándole que no es cierto que el mañana será oscuro, sino que también puede haber esperanza y luz. Esto llevó a Dieter a querer abandonar a su tutor e irse con Kenzo Tenma, porque más que fijación, lo que Dieter veía en Kenzo Tenma es un padre. Dieter ve a Tenma como su salvador y figura paterna. Lo busca, quiere estar con él y aprender de él. Dieter crece bajo el abuso de Hartman, donde le enseñan que no tiene valor como persona. Cuando Tenma lo rescata y le dice que su vida sí tiene valor, rompe completamente la visión del mundo oscuro. Y sí, Dieter sí tiene una fijación en Tenma e incluso está justificado, pues recordemos que Dieter realmente no tuvo padre o una figura paterna que lo quisiera, sino que a cambio tuvo maltratos tanto psicológicos como físicos. Dieter quiere acompañar a Tenma constantemente. Su brújula moral nace de lo que Tenma le enseñó y eso es algo demasiado bonito, pues a pesar de que se había creado muchos años con el señor Hartman, esto no significó nada para él, pues lo que él tomó en cuenta fueron las palabras y la bondad de Tenma. Es así como Dieter comienza con esta lista, que a comparación de los demás personajes es una fijación muy sana y, como les dije, justificada, pues Dieter no tuvo padre y Kenzo Tenma es el padre de todos. Pero bueno, vamos con el siguiente personaje, que por supuesto es... Esto es mi imperio romano, mi imperio tolteca, zapoteca y todos los imperios que hayan, porque esta relación marcó un antes y un después en mi vida. Eva, siendo la hija del director del hospital más importante de Alemania, era la prometida obviamente de Kenzo Tenma, el neurocirujano más importante de Alemania. Pero en una noche, cuando todos sabemos qué hizo el doctor Tenma, su padre decide que él no es el indicado para convertirse en director del hospital. Ante esto, Kenzo Tenma se encuentra demasiado triste y cree que Eva lo va a apoyar, pues recordemos que en los primeros capítulos Eva se veía demasiado melosa con Kenzo Tenma. Sin embargo, esto no sucedió, y cuando se entera que ya no le es útil al papá, porque ya sabemos lo que hizo Tenma, ella decide que ya no se iba a casar con él. Es más, le arroja el anillo enfrente de su cara y le dice estas palabras: ¡Eva! ¿Tú eres tonto? ¿En serio? ¿Tú crees que me voy a casar contigo? O sea, Eva, eres muy fría y cruel. A pesar de cómo soy, de fría, y lamentablemente la vida me ha hecho así, fría, dura, calculadora. Pero eso no le sirve a Eva. Ella todavía va a coquetear con un señor naqueveriento enfrente del doctor Tenma. Esto le rompe su corazón, pero al mismo tiempo le hace saber que Eva no era la indicada. Y Eva lo pagó muy caro, pues hay que recordar que Tenma jamás volvió con ella, porque en más de la mitad del anime vemos como Eva siempre iba tras Tenma. Pero obviamente este personaje tuvo su caída, tuvo su redención. Fue una persona que cambió y que se superó a sí misma.
Eva no supera que Tenma la haya rechazado cuando quiso volver. Habla constantemente de él, compara a otros hombres con él, oscila entre amor, resentimiento y culpa. Tenma sigue siendo el centro emocional de su vida en toda la serie, o aunque sea en más de la mitad. Después del ataque del hospital y la caída social de Tenma, Eva pierde su estabilidad emocional. Sus relaciones amorosas fracasan, pues hay que recordar que estuvo casada 4 veces. Eva no solo se conforma con estarlo mencionando constantemente, lo sigue emocionalmente durante años, alterna entre amor, resentimiento, culpa y nostalgia. Aquí nos damos cuenta que Eva únicamente vive de la nostalgia y de la añoranza de lo que algún día tuvo pero perdió, algo muy trágico para este personaje, recordando que no solo perdió a Kenzo Tenma, sino a Martin. Y muchos pueden pensar que Eva solo perdió su tiempo en tantos años que lo buscó, pues no regresó con el Dr. Tenma, pero hay que recordar que al final de la serie Eva es una mujer cambiada, dejó el alcoholismo, se ve más feliz, tiene un trabajo, tiene una nueva vida y una razón por quien vivir que no es una persona, y este es un cierre de personaje increíble. Si yo fuera gay, pero no soy gay. ¿Tú qué vas a saber de obsesión si no conoces al inspector Lunge? ¿Qué carajo le pasaba a Lunge? Tipo, un día llego, veo que hay un crimen, veo a un neurocirujano que probablemente es el culpable porque casualmente todos los crímenes salen alrededor de él. O sea, Lunge, te comprendo, incluso yo pensaría eso, pero después de investigar te das cuenta que todo el mundo te menciona a Johan. Incluso al que tú culpaste te dice, wey, no soy yo, es Johan. Pero como Johan literal no salía, se escondían, o sea, ni siquiera sé cómo Johan hacía para esconderse en toda la serie y aparecían los puntos más estratégicos, pero bueno, obviamente este señor dijo, todos me están lavando la cabeza porque aquí el único culpable es Kenzo Tenma, él es mi Johan. Y sí, esta relación la pudimos ver que estuvo enfermiza, esta relación es bizarra, esta relación no fue estoy obsesionado contigo porque, no, estoy obsesionado contigo porque quiero que tú seas el culpable, te quiero reponer en la cárcel, quiero arruinarte tu vida. Encuentre al asesino. 5 minutos más tarde. Alerta a todas las unidades. Hemos localizado a Tenma. Está allí. Y hay que recordar las palabras que dijo Lunge. Eres lo único que me queda, después de que su mujer y su hija se fueron de la casa, que lo despidieron del trabajo, entre más cosas, el único que le quedaba era el Dr. Tenma. Yo siempre que veo Monster y va al Inspector Lunge y veo cómo su mente solo está alrededor de Tenma, digo, oiga, usted necesita un psiquiatra. Ahora sí vamos a saber qué onda con la cabeza de Lunge, porque estaba súper hiper clavado con Tenma. Su fijación es intelectual profesional. Lunge dedica gran parte de su investigación a Tenma. Incluso llega a creer que Tenma es Johan o el asesino detrás de todo. Lunge es un detective racional y lógico. Cuando aparecen los asesinatos relacionados con Tenma, el caso no encaja con su lógica. Tenma siempre aparece cerca de las muertes. Lunge llega a la conclusión de que Tenma creó una identidad alterna para cometer los asesinatos. Recrea mentalmente a Tenma, incluso estaba aprendiendo japonés y a utilizar palillos por Tenma. Dedica años a perseguirlo, Dios, hasta perdió a su familia, su trabajo, todo por Tenma. Su mente reemplaza a Johan con Tenma. Eso demuestra que su obsesión es cognitiva, no emocional, porque Tenma representa un error en su sistema lógico y esto fue lo que lo llevó a su vacío, a su casi fin. Lo bueno es que al último se salvó, pero estuvo a nada de irse con Juan Gabriel, así que eso está muy cañón. Perseguir a Tenma es lo único que le da sentido a su vida, así que cuando dice que Tenma es lo único que le queda, significa que todo lo demás ya lo perdió. Si yo fuera gay, pero no soy gay, ¿para qué te haces güey? Estúpida, no vas a arruinar mis planes. Ya estamos llegando al final de este video y por supuesto que nos toca hablar de Johan Liebert. No solo tenía una ultra hiper fijación en Tenma, sino que para él Tenma era su padre, su creador y al mismo tiempo era la persona que fue quien arruinó sus planes, los planes tan macabros de Johan, los cuales todos sabemos que era desaparecer, que nadie supiera que él fue real, que nadie ni siquiera se acordara que hubo un Johan. Vamos a recordar que Tenma salvó a Johan cuando era un niño. Es así como esta decisión hace un antes y un después en la vida de Tenma e incluso del mismo Johan, porque por un lado tenemos a Tenma, un hombre que creía que estaba haciendo lo correcto, y al mismo tiempo Johan, que no pensaba que un hombre como Tenma lo iba a salvar, le iba a dar la vida sin importar quién fuera. Tenma es de una moralidad muy pero muy firme. Él cree que todas las vidas son iguales y obviamente Johan por lo contrario cree que lo único que es igual para todos es la muerte. Es por eso que Johan espera muchos años para volver a
para verlo. Dios, pasó de ser un niño a un adulto y Johan no se había olvidado de Tenma. Lamentablemente todo esto arruinó la vida de Tenma, o bueno, no la arruinó, pero sí la cambió para siempre. Y pues bueno, Johan empezó a tener una fijación en Tenma cada vez más, quería romperlo, quería demostrarle que es mentira, que todos merecen vivir. A diferencia de los otros personajes, para Johan, Tenma representa algo filosófico e incluso existencial. Johan elige a Tenma como el hombre que debe matarlo. Quiere demostrar algo sobre la humanidad a través de Tenma. Tenma es la única persona que Johan realmente elige en su narrativa. Tenma es la única persona que Johan elige en su narrativa. Los demás son solamente piezas del ajedrez, son solamente peones. Él no es algo que Johan pueda mover con facilidad. Incluso le cuesta muchísimo quebrantar la moralidad. Así de importante es Kenzo Tenma. Johan no se fija en Tenma por amor ni por justicia, se fija porque Tenma representa lo opuesto a él. Cuando Tenma salva a Johan siendo niño, rompe completamente la lógica nihilista de Johan. Tenma se convierte en la única persona que actúa de forma completamente opuesta a él. Y es que Johan está muy acostumbrado a que la gente haga lo que él quiere sin decirlo. Tipo, él es tan bueno manipulando que no te va a venir a obligar, ni a forzar, ni en nada. Él nada más va a jugar con tu mente para que tú termines haciendo lo que él quiera que hagas. No le apetece echar un trago, Richard. Pero con Tenma esto nunca pasa, por más que lo pone en ciertas situaciones, Tenma no flaquea, Tenma no se rompe, Tenma sigue siendo Tenma. Y debido a esto, Johan decide que Tenma va a ser el único hombre que acabe con su vida. O sea, incluso hasta para esto hay un indicado. Él no se quiere ir solamente a por irse, él quiere que alguien como Tenma sea quien lo desaparezca, quien haga que Johan ya de plano no esté en esta faz de la tierra. Para Johan este tipo de pensamiento se vuelve algo más importante. El hombre que cree que todas las vidas valen iguales terminaría matando a alguien. Eso es lo que manifiesta su obsesión. Pero ¿qué hace Johan para estar casi conectado junto a Tenma? Johan manipula eventos para que Tenma llegue a él, deja pistas para que lo siga, lo convierte en el protagonista de su final perfecto, ya que hay que recordar que las únicas dos personas a las que Johan le pidió, ya saben qué, fue a Tenma y a Anna. Y sí, yo sé que hay un personaje que sale en Monster que también se puede asimilar que Johan le hizo esto, pero ya nos dimos cuenta que solo era una manipulación de Johan para hacer lo contrario, pues él fue quien acabó con la vida de ese personaje. Johan nunca ve a las personas como individuos reales. Para él la mayoría de los humanos son herramientas dentro de una historia que él quiere construir. Y aquí es donde entra Kenzo Tenma. Johan no elimina al Dr. Tenma para deshacerse de él, ni para que el Dr. Tenma no siga salvando vidas. Johan lo necesita porque él debe ser el que le dé punto y final a su historia. Y ustedes se han de acordar que cuando Johan vuelve a ver al Dr. Tenma, él le confiesa que él es prácticamente un padre para él. Johan creció en circunstancias muy traumáticas relacionadas con experimentos y manipulación psicológica. En su infancia no tuvo un padre estable, no tuvo una figura moral que lo guiara. Cuando Tenma lo salva, Johan ve algo que nunca había visto, alguien que ayuda sin esperar nada a cambio. Pero eso también puede ser tan solo una manipulación psicológica que a lo mejor utilizó Johan para que Tenma le tuviera un poco más de empatía. No lo sabemos, pero pudo haber sido porque Johan es el rey de la manipulación. No le apetece echar un trago, Richard. Ahora dime cuál de todas estas fijaciones crees que es la más enferma o que es la más rara. Te estaré leyendo en los comentarios. Si te gustó el video, no olvides darle like, suscribirte, hypearlo y compartirlo. O el inspector Lunge te jalará las patas. Eso sería todo de mi parte por el día de hoy. Te mando muchos besitos. Bye bye.